Bienvenido a este canal, Temáticas sin Fronteras. Continuamos con teoría de funciones. En primer lugar, vamos a hacer un pequeño ejercicio con lo que habíamos aprendido anteriormente y vamos a hacer un conjunto de pares ordenados. Tenemos los pares ordenados 1, 4, 5, 3, 6. Vamos a sacar lo que es el dominio y lo que es el rango. Debemos recordar que en el dominio tiene que tener una sola imagen en el rango. Y eso lo habíamos estudiado. Es decir, un solo elemento. De manera de que aquí, en este caso, si nosotros proyectamos el dominio, resolvemos. Entonces sería el conjunto 1, 2, 3. Y el rango sería 4, 5, 6. Tenemos que entender que está representado por X, Y. De manera que aquí esto es el dominio y estos son valores del rango. Así tendríamos que verlo. De esta manera que sí, cuando se habla de un plano R2, sencillamente lo que estamos hablando es de un plano de coordenadas. X y Y. Y aquí van a estar representados los valores de Y y aquí van a estar representados los valores de Y. Siempre es así. Esto no cambia. 1, 2, 3. Y aquí sería 4, 5 y 6. De manera que si unimos los pares ordenados, en este caso sería 1 con 4, 2 con 5 y 6 con 3. Que lo hemos unido. Por supuesto, podemos graficar y aquí da una recta. Sencillamente una recta. Eso es lo elemental para poder definir lo que son los pares ordenados y cómo se los va a representar en un plano que también se llama plano cartesiano. Vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio viene representado por una curva, una onda. Mejor llamarle una onda. En ese ejercicio nos piden determinemos el dominio, que determinemos el rango de la función y determinemos los valores F2 y F4. O sea, eso es lo que nos están solicitando en ese ejercicio. Vamos a hacerlo aquí. El dominio de la función. Lo primero que tenemos que ver es situarnos dónde comienza la curva y a dónde termina. La curva comienza aquí y termina aquí. De manera que aquí el dominio va a tomar un valor desde cero. Esto no se expande así. Entonces el dominio va a tomar un valor desde cero cerrado. Y cerrado en 6 porque tampoco se expande de esta manera. Sino termina aquí en este. Entonces tiene un valor cerrado en 0 y en 6. Este intervalo se llama cerrado. O sea, un intervalo que incluye. Puede ser así o se puede dibujar el corchete así de esta manera. Eso es lo que se conoce como intervalo cerrado. Por otra parte tenemos el rango. Sencillamente este punto negro, este círculo negro que ustedes ven aquí y aquí. Sencillamente eso también es conocido como un intervalo cerrado. De aquí no pasa. Los valores en el rango son valores verticales. Vamos a ver de manera vertical. Este punto del dominio tiene una imagen aquí que es menos 3. Y el intervalo es cerrado porque no se expande mucho más hacia abajo. Aquí 3 es el límite. Y en la parte superior ustedes ven que 1, este valor, tiene un rango de 5 y no se expande. No sube más arriba. No se expande hacia arriba. Los números que están incluidos, que el intervalo cerrado lo que hace es incluir, son el método 3 y el 5. Esos son los valores incluidos. Y los valores F2, colocarlo aquí. F2, 2 es 2. Esto representa el dominio, el 2 de adentro. Entonces vamos a la gráfica donde está el dominio y nos situamos en 2. Aquí está 2. Vamos a ponerlo aquí. Aquí está 2. Este 2. Entonces este 2 que está aquí tiene una imagen en el rango de 5. De manera que su valor es 5. Es 5. Y F sub 4 nos situamos en 4 aquí. Y su valor va a ser, si tomamos su imagen en el rango, vamos a observar aquí, la curva tiene un mínimo aquí y ese mínimo es menos 3. De manera que tenemos menos 3. Esos son los valores de F sub 2 y F sub 4. Ahora bien, veamos el siguiente ejercicio B. En el ejercicio B tenemos una función atroz y nos piden en esa función que determinemos el dominio rango y algunos valores de la función. Comencemos con los valores de la función. Tenemos F sub 2 menos 2. Nos ubicamos en este lugar. Aquí tenemos menos 2. Menos 2 tiene una imagen en el rango de 6. Aquí arriba de la imagen de 6. De manera que su valor es 6. Tenemos en el dominio un valor de 1. Y el valor está precisamente en la recta de las abscisas. Y ese valor simplemente está especificado por el valor de 1. De tal manera que F sub 1 aquí va a ser 0. No puede incluir más valores sino el 0. Y F sub 6 es abierto. Y por ser abierto solamente incluye el valor de 1.
Así es. Entonces tenemos para f menos 2, 6. Para 1 nos da un valor de 0. No incluye más valores sino 1. Es cerrado y por lo tanto nos da 1. Y igualmente aquí en 6 es abierto y está en el eje de la abscisa. De manera que el único valor que podríamos seleccionar es 1. Con respecto al dominio de la función, vemos que en este lugar es menos infinito. Tenemos un intervalo abierto aquí. Y ese intervalo abierto excluye todos los valores que van hacia el menos infinito. De manera de que excluye también todos los valores que están relacionados a menos 5. Y cerramos con paréntesis, lo que quiere decir que es un valor, es una desigualdad que viene de menos infinito, menor o igual que x, menor o igual que menos 5. Es así, los valores que están excluidos vienen de la siguiente manera: menos infinito, menor que x, menor que menos 5. Estos valores excluidos, o sea, no son considerados. Entonces, para efecto de la función que estamos observando, ahora la función que estamos observando entre menos infinito a menos 5. Entonces tenemos un intervalo abierto en este lugar, otro círculo abierto. En ese círculo abierto tenemos lo siguiente: tenemos un unión menos 3 con 4 que es cerrado. Aquí es abierto, entonces todo el recorrido es así. En este, si lo vamos observando por parte, por supuesto, va a diferir en muchas cosas, pero se llega a lo mismo. Yo tengo aquí este intervalo 3 y aquí cierra en 4, de manera que es abierto en 3 y cerrado en 4. Unión, cerrado en 4 y abierto aquí cerrado en 4 y abierto aquí. Cerrado en 4 y abierto en 6. Así se ve la función. De tal manera se ve el dominio de la función. De tal manera que si quiere también lo podemos resolver de distinta manera. En este caso aquí, donde está la unión, es menos 3 menor que x y aquí sería mayor o igual que x, que 4. En el siguiente, este es este, y en el siguiente, aquí sería cerrado en 4. Estamos hablando de este, cerrado en 4, menos o igual que x y menos que 6. Así es el intervalo. Entonces ustedes pueden observar cómo se forma el dominio de esa función. Y también se puede trazar de una manera por separado. Se puede trazar menos infinito menos 5, menos 3 cerrado en menos 1 y se ve que está abierto también en menos 1 y cerrado en 1 y abierto en 6. Pero esta es la manera que nos va a representar todos los valores del dominio. Ahora vamos a ver los valores del rango. Los valores del rango los vamos a observar de la siguiente manera. Siempre vamos a buscar el valor mínimo de esa función. Y el valor mínimo en el rango lo vamos a ver de manera vertical, así de esta manera. El mínimo valor que podemos observar está en un intervalo abierto, y ese intervalo abierto es menos 3. Diríamos abierto en menos 3. Y por esto, porque es un círculo abierto y cerrado en 6. ¿Por qué encerrado en 6? Porque en el 6, hacia arriba, el máximo valor es 6. Entonces 6 y está en un intervalo cerrado. De esa manera tenemos este ejercicio resuelto. Pasamos a continuación al siguiente ejercicio, conocido como ejercicio C. Vemos 3 tipos de gráficas, la cual nos pregunta cuál es función o cuál no es función, diríamos también. Entonces, la única manera de investigar si es una función es con la prueba de la línea vertical. Usamos la prueba, la aplicamos de la siguiente manera. Aplicamos aquí una línea vertical, observamos cuál es del dominio y rango. El dominio, ¿cuántas imágenes tiene? El dominio debería tener, de acuerdo a la teoría de conjunto, una sola imagen. Pero aquí vemos lo siguiente: 1, 2, 3 imágenes. Si hay 3 imágenes en el rango, 3 valores va a tener el dominio, significa que no es función. No es función. Vamos ahora a la siguiente, punto 2. Pasamos de nuevo una línea. Pasando una línea nos damos cuenta. Aquí está el dominio y este punto de aquí es el punto del rango. De manera que tiene una sola imagen. El dominio tiene una sola imagen. Entonces es función. Esta parábola es función. Volvemos de nuevo. Pasamos una línea. Aquí nos podemos pasar donde quiera. Y pasamos la línea y encontramos lo siguiente. De manera que este punto que está aquí del dominio tiene 2 imágenes, una aquí y otra aquí. Por lo tanto, no es función. Siempre debemos tener, cada vez que queremos saber si una gráfica es función y ustedes tienen determinada la gráfica,
tienen que utilizar el sistema de la prueba de la línea vertical. Con eso ustedes se dan cuenta cuántas imágenes va a tener el dominio. Sí, el dominio tiene que tener una sola imagen para que sea una función. Si el dominio tiene en el rango o en el eje de las ordenadas tiene más de una imagen, eso quiere decir que no es función. En este ejercicio nos piden hallar el dominio de la función y el rango de la función. Entonces, en esta gráfica hacemos lo siguiente. Es muy sencillo. El dominio es igual. Entonces aquí vemos, hay un intervalo cerrado. Entonces colocamos el intervalo cerrado. Recuerden, cerrado, el punto negro es un intervalo cerrado y se escribe un corchete siempre. Ese corchete en el dominio, en la horizontal, tiene un valor de -3. Entonces colocamos el valor de -3 aquí, dentro del corchete, coma, y al mismo tiempo si hacemos el recorrido, tiene otro valor, un valor aquí, donde lo estoy marcando con la flechita, eso es un valor cerrado. De manera de que ese valor que está allí tiene un valor de 3. Y ese valor aquí es 3, cerrado en 3. ¿Por qué? Porque el circulito está pintado de negro, está completamente negro y eso indica que es un corchete. Tenemos que colocar ese corchete. Entonces tenemos un intervalo de -3 y 3. Ahora, si observamos bien en la parte superior de aquí 3, es cerrado en 3 y vamos a observar de manera de que si es abierto en 5, aquí arriba, este circulito nos dice que es abierto en 5 y el valor es 5. Entonces sería unión de cerrado en 3 y abierto en 5. Así sería nuestro dominio. Nuestro rango viene dado por los siguientes valores. A pesar de que aquí hay un valor abierto, y aquí tenemos 4, pero por debajo de 4 ya no hay más valores, lo que indica que el que gobierna aquí no es el intervalo abierto, sino el intervalo cerrado. No hay más valores por debajo de 4, de -4, este valor, y entonces colocamos 4 y en la parte superior tenemos abierto en la parte superior y hay un valor de 4. Si es abierto en la parte superior, entonces quiere decir que tenemos un valor de 4 abierto, un paréntesis. De manera de que nuestro sistema nos queda, tanto dominio como el rango, de la forma como lo estamos observando. Ahí termina el ejercicio. Vamos con otro ejercicio. En la siguiente gráfica debemos de hallar el dominio del rango. Como ustedes ven, es una gráfica que no es compleja, es fácil. Ya con las ideas que hemos tratado y con los ejercicios que hemos resuelto, es demasiado elemental. Dominio de la función, aquí vemos abierto. Y tiene abajo, como valor en el dominio, -3. Entonces, como es abierto en -3, colocamos -3 y continuamos y vamos a observar que en este punto sería 4 aquí está cerrado, pero como los valores que están en 4 están también incluidos en 6, porque en 6 también es cerrado, aquí es cerrado 4 y en 6 es cerrado, entonces para no hacerlo largo, este 4 está incluido en 6, de manera de que sería abierto en -3, cerrado, aquí es cerrado y cerrado en 6. De manera que si lo vamos a ver de otra manera, con una desigualdad, lo vamos a ver así, -3 menor que x. Déjame rectificar aquí, borrar aquí un momentico, porque es de la siguiente manera. -3 menor que x, o sea que y x menor o igual que 6. Entonces, él va a incluir, x va a incluir -3, sería -2. No incluimos el -3, está excluido y vamos a excluir aquí -2, -1, 0, ¿ok? Y después, x mayor que 6, menor o igual que 6, sería, incluimos 6, 5, 4, 3, 2, 1. Todos esos valores están incluidos, de -2 a 6. De manera que aquí en este intervalo, que es 4, aquí está 4, aquí está el valor de 4. Entonces es más fácil hacerlo de esta manera que porque tendríamos que hacerlo abierto aquí, cerrado aquí, entonces tendríamos que decir unión de cerrado en 4 y cerrado en 6. Entonces es preferible tomarlo de esta manera, más sencillo, más fácil de hacer. Vamos ahora con el rango de la función. ¿No? La función, si ustedes se ponen a ver, siempre lo vamos a buscar de una manera vertical. O sea, lo vamos a buscar de una manera vertical. Entonces, aquí hay una tendencia hacia menos infinito. Y aquí abajo está
está abierto, entonces quiere decir si está abierto aquí, es porque recoge los valores de menos infinito. Entonces abierto en menos infinito, aquí está abierto, y cerrado aquí, 5. ¿Por qué cerrado en 5? A pesar de que ustedes no ven el círculo de color pintado en negro, no ven ese círculo, pero es el tope. De ahí hacia arriba no hay ningún valor. Por lo tanto, ese valor tiene que ser abierto aquí, cerrado en 5. ¿Lo ven? También ustedes podrían definirla de la siguiente manera. Estaría abierto en menos, bueno, aquí lo puse 2 veces. Voy a cortar este y voy a poner este que está aquí. Voy a poner este como resultado. ¿Okay? Entonces también ustedes pueden observar lo siguiente. En el rango podría estar, aquí está abierto y aquí está abierto. Entonces ustedes dicen, bueno, tendría un valor de menos infinito, abierto en menos infinito, abierto en menos 3, cierra, o sea, en paréntesis. Y después, unión con, entonces van a unir ese menos 3 que nos está dando, perdón, ese es 0, en este caso aquí sería 0, lo van a unir, unión paréntesis 0, es coma, y van a poner 3, este 3 que está aquí. Y van a cerrarlo, de manera que 3 abierto en 3, unión abierto en 3, paréntesis, 3, coma y cerrado en 5. Van a llegar a la misma solución, pero es más fácil que ustedes tomen desde aquí menos infinito hasta 5. Todo esto, ahí incluye todo. Ahí está metido todos los valores que vamos a necesitar para que el rango sea menos infinito y cerrado en 5. De manera que si ustedes lo quieren observar de otra manera, lo van a observar así. En el intervalo lo van a ver de esta manera. Eso también es válido. Vamos con otro ejercicio. Continuamos. En el siguiente ejercicio, ustedes ven la gráfica. Es una gráfica muy sencilla de resolver. Tenemos que determinar el dominio de esa gráfica. Entonces el dominio, ustedes se ponen a observar, adquiere un valor aquí en menos 4, aquí, menos 4, aquí está el valor de menos 4, donde se corta la gráfica, y ese valor en menos 4, el intervalo es cerrado, aquí cerrado, ese circulito negro nos dice que es cerrado, y el dominio, estamos analizando el dominio, es así, en horizontal. Ese circulito negro toma un valor en el dominio de menos 4. Entonces, si es cerrado, utilizamos un corchete, menos 4, coma. En la parte superior, estamos observando que el intervalo también aquí, después de 7, no hay más valores por encima de 7. Si no hay más valores por encima de 7, ahí es cerrado. Pero podemos hacer la cosa más práctico, porque entonces tendríamos que hacerlo cerrado en menos 4, cerrado en 7, y entonces cerrado en 7 y abierto aquí en 2. Entonces, para evitarnos todo ese proceso, tomamos el recorrido de la gráfica y aquí tenemos un intervalo abierto y su valor en el dominio es 2 y es abierto. De manera que colocamos aquí 2 abierto y ese es el dominio de la función. O sea, podríamos también presentarlo de esta manera. Y menos 4 menor o igual que x. Es decir, que x toma valores de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Te incluye el 7. Y realmente x podría ser así, pero x está restringida con un valor de menos 2. Si lo tomamos por separado, lo que estoy diciendo es correcto, pero tomándolo tal cual como ya está, simplemente los valores estarían entre menos 4, menos 3, menos 2, 1. El 2 está excluido porque es x menor que 2. Y sería, si x menor que 2, entonces sería 1, 0 y todos los valores negativos que quiera hasta el menos 4. Pudiera ser así, de esa manera. De manera de que ese rango, ese dominio, perdón, son los valores de menos 4 menor o igual que x, menor que 2. Los valores del rango también no es complicado mirar el rango, porque el rango, si ustedes ven aquí, vamos a ir a la vertical. Y en las verticales vamos a ver lo siguiente. Tenemos, como decíamos, un intervalo cerrado aquí. El rango no puede estar por debajo de 3. No acepta valores valores por debajo de 3. De manera que es cerrado en 3. Y como no acepta valores de 7, más allá de 7, no acepta. Su límite llega hasta aquí, hasta 7. Ese es el top. Cerrado en menos 3 y cerrado en 7. De manera que el rango sería menos 3, menor o igual que x, menor o igual que 7. Ese sería el rango de la función. También, como ustedes pueden ver aquí, hay un intervalo, si vamos al caso, podríamos estar hablando de menos 3 a 2 aquí. Pero si ustedes ven el intervalo de menos 3 menor o igual que x,
menor o igual que 7, lo que indica que el rango va a incluir todos estos valores. Entonces, estos valores que son x menor o igual que 7, todos estos valores están incluidos por el corchete, por los corchetes cerrados en 3 y en menos 3 y cerrado en 7. No hace falta escribir un intervalo con relación al rango de menos 3 aquí a 2 y abierto en 2. No hace falta porque ya está incluido. Entonces, bueno, con este ejercicio terminamos y esperamos pues que estos ejercicios puedan ayudar lo suficiente como para lograr el cometido en el desarrollo y la habilidad de hacer ejercicio de gráfica para determinar dominios y rangos. Esperamos pues que ustedes se suscriban para mantener este canal y que ustedes sean lo que de verdad se beneficien con todo este esfuerzo de este trabajo. Que Dios los bendiga.